Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que la estén pasando de lo lindo. Y hoy estaremos hablando de las 10 monedas Morgan más valiosas. Estas monedas gustan mucho entre los coleccionistas, especialmente porque tiene un diseño espectacular. Es una moneda con un 90% de plata y es muy asequible. Existen monedas Morgan que valen miles de dólares, aunque también encontrarán monedas que valen mucho más que su valor fundido. Sin embargo, hoy conoceremos las 10 monedas Morgan de plata y las más valiosas que jamás hayan llegado al mercado. Recuerden que estos precios pueden cambiar con el tiempo. Por eso les recomiendo que siempre estén actualizados con los libros y sitios web numismáticos. Empezaré hablando sobre la moneda del año 1879 CC Morgan. Las instalaciones de la Casa de la Moneda de Carson City tienen un lugar especial en los corazones de los coleccionistas de moneda, ya que se produjo monedas por un tiempo limitado, comenzando en 1879 y cerraron sus puertas en 1893. Estas monedas Morgan acuñados en Carson City se pueden identificar por el acuñamiento de CKCC que se muestra en el lado reverso de la moneda. De hecho, hubo un precio récord en la subasta de Heritage Auction en enero del 2023 con una moneda de 1879 Morgan con una calificación de MS66 más por el precio de $192,000. ¡Wow! Bueno, aunque la compañía de PCGS lo valora mucho más, en $290,000. Eso es mucho dinero. Veamos la segunda moneda Morgan del año de 1880 CC Morgan de plata. Y deseo mencionar que muchas de estas monedas Morgan se considerarán raras y de calidad, y parte de estos detalles determinan sus precios. Un dato importante es que cuando su producción es menor comparado a otros años, significa que son más buscados por los coleccionistas, como es el caso de la moneda producida en Carson City, que solo produjo 591,000 monedas de esta. Hoy en día se han encontrado monedas en buenas condiciones y con diferentes variedades, incluidas algunas con una fecha sobreactualizada y otras con el diseño inverso de la acuñación de 1878. Por eso digo que el tener libros numismáticos les va a ayudar muchísimo con los errores y variedades de estas monedas. Pero si consideramos precios récord, les tengo que decir que en una subasta en el 2012 se vendió una moneda con calificación MS67 por $47,000. Aunque según los registros de PCGS existe una moneda mejor calificada como MS68 y es valorada por $300,000. Veamos la siguiente moneda del año de 1885 CC. Y esta otra moneda Morgan que tuvo una producción baja, y cuando digo baja es 228,000 monedas, o sea, no es muchísimo comparado a otras monedas. Sin embargo, la mayoría de estas monedas nunca se pusieron en circulación. Así es que las monedas de 1885 CC que han sobrevivido y que han estado en circulación se consideran las más raras y valiosas. En el 2015, Legend Rail Coin Auction subastó una moneda en grado MS68 más, casi perfecto el estado, y se vendió en un precio récord de $135,125. Hoy en día, la compañía de PCGS lo estima por $300,000. Eso es mucho dinero. Observemos la cuarta moneda de plata Morgan del año de 1897 O.
Y esta moneda ha sido producida en las instalaciones de la Casa de la Moneda de New Orleans. Y se acuñaron más de 4 millones de monedas, incluyendo monedas de prueba, con designación de campos brillantes y adornos esmerilados. Aunque existen muchas de estas monedas, pero si está buscando una moneda con calidad de gema, tal como calificación de MS65 o superiores, pues existe poca. De hecho, hubo un precio récord que la casa de subasta llamada Stack's Bowers subastó en el 2020 para una moneda con calificación de MS67 y se vendió por $348,000. Veamos la quinta moneda Morgan del año de 1883S. Esa moneda fue producida en las instalaciones de la Casa de la Moneda de San Francisco y a pesar de que fue relativamente alta, o sea, cuando digo alta es 6.25 millones de monedas, se dice que en el Departamento del Tesoro no liberó muchas de estas monedas, por lo tanto se ha mantenido bajas las cifras, lo que significa que estas monedas en calidad de gema son limitadas, en especial las monedas de prueba, de cambio profundo, que son aún más raros. En el 2009 se subastó una moneda con calificación de MS67 por $161,000. ¡Wow! Bueno, aunque hoy en día esta moneda se estima que vale más de $350,000. Bastante dinero lo que se estima. Observemos la siguiente moneda que no tiene acuñamiento de seca y es del año de 1901, Morgan. Y estas monedas Morgan fueron producidas en las instalaciones de la Casa de la Moneda de Filadelfia. Así es que tendrán la ausencia del acuñamiento de seca. Que para los que no saben, en ocasiones la Casa de la Moneda de Filadelfia a veces coloca el acuñamiento y a veces no lo coloca, el acuñamiento de seca. Es verdad que las monedas que han estado en circulación son mucho más fáciles de encontrar, pero muchas monedas vendidas como sin circular, vamos a aclarar esto, son en realidad una de la calidad ligeramente inferior, más bien casi sin circular. Entonces, si está buscando una moneda de 1901, trate de buscar una moneda que haya sido certificado. De hecho, hubo una moneda con calificación de MS66 que se vendió en una subasta de Legend Rail Coin Auction en el 2015 por el precio de $587,500. ¡Wow! Muy buen precio. Veamos la siguiente moneda del año de 1892S, Morgan. A pesar de que esta moneda fue acuñada en San Francisco, no es particularmente raro en condiciones de circulación. Pero este es otro caso en el que los ejemplares no circulados son muy escasos. En el año 2020, en una subasta, se llegó a vender una moneda de 1892 S. Morgan, calificado como MS68, muy buen grado, por el precio de $630,000. ¡Wow! Observemos la próxima moneda del año de 1884 S. Hoy en día se cree que sobreviven menos de 200,000 monedas de esta y menos de 2,000 en grado de mint state. A pesar de haber producido la Casa de la Moneda de San Francisco 3.2 millones de estas monedas Morgan, mire amigo, la casa de subasta de Stack's Bowers vendió en el 2020 una moneda calificada MS68, que es muy buen grado, por $750,000. Por eso digo que siempre debemos cuidar nuestras monedas y ponerlos en cartoncito o en plástico donde no se rayen, no se ensucien.
siempre bien conservada, donde no choque con otras monedas, porque esto ayudará mucho al precio de las monedas. Bueno, el hecho de nosotros cuidarlo es bien importante. Veamos la penúltima moneda valorada por $1.000.000 del año de 1886, Morgan de plata. Y a pesar de haberse producido en estas monedas de 1886 en Nueva Orleans, sin embargo, por alguna razón, casi todas han desaparecido y nadie está seguro del por qué. Según la teoría, permaneció en la Casa de la Moneda muchas de estas monedas y fueron fundidas bajo los términos de la ley Pittman, aunque siempre se consiguen estas monedas en circulación. Sin embargo, si desea conseguir alguna de estas monedas en estado perfecto, o sea, en grado MS-64, mire, amigo, amiga, le costará desde alrededor de 1.400 hasta $12.000. De hecho, se llegó a vender una moneda de prueba en la subasta de Stack Bowers en el 2020 por una moneda en grado de MS-67 y con un acabado espejo profundo por la cantidad de $780.000. ¡Wow! Y hoy PSGS lo valora por $1.000.000. Sí, increíble, pero es así. Por último, veamos la próxima moneda que también es valorada por $1.000.000 y es del año de 1889, CC Morgan de plata. Desgraciadamente, esta moneda producida en la Casa de la Moneda de Carson City han sobrevivido poco más de 25.000 de estas monedas en todo los grados. Para decirles más, le diré que las monedas sin circular son extremadamente difíciles de encontrar. Ahora, la mejor de todas es una moneda única de 1889 CC Morgan de plata con calificación de MS-68, o sea, casi perfecto, casi. En una subasta de Stack Bowers se vendió en agosto del 2013 por $881.250. ¡Wow! De hecho, hoy la compañía de PSGS valora esta moneda por $1.000.000. Me gustaría tenerla. La clave de todos estos precios es el grado o condición de la moneda. También su rareza, su escasez, la calidad, bueno, entre otros detalles. Sin embargo, presten mucha atención a estas monedas, que no les vendan monedas falsas. Ojo, si usted está interesado en adquirir alguna de estas monedas Morgan, le sugerimos que sea una moneda certificada de una compañía de buen prestigio. Eso le dará la confianza de que está obteniendo lo que está pagando. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, espero que este video sea de las 10 monedas Morgan más valiosas haya sido de su agrado. Y si ha sido así, pues apreciaría un like, un dedito arriba. Bueno, como que le gustó mi trabajo. Y si todavía no se ha suscrito, espero que lo considere y active la campanita para que siempre reciba notificación cada vez que someto un nuevo video. También les menciono que próximamente estaré dando respuesta a sus cartitas, y muchas gracias por sus saludos y sobre todo por sus donaciones, porque esto ayuda mucho al canal. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.